Buenas noches, doctoras, doctores. Qué gusto estar en Odela Virtual Academy, una vez más de regreso de congresos y justamente culminando un fantástico evento hecho en esa semana pasada por el doctor Daniel Ash y un gran elenco, del cual también el ponente de hoy es uno de sus representantes en cuanto a el fascinante mundo del pelo, de la fibra capilar, de la alopecia, de todos los temas que tienen que ver con el cuero cabelludo, el pelo y todas sus consecuencias. Estamos aquí reunidos en ese día, semana 25 del año, el OVA número 22. A nombre de todo el grupo, nuestros distribuidores autorizados, te saludamos a ti, doctora, doctor, por estar conectada con nosotros, numerosos, para presenciar por su segunda apariencia con el doctor Luis Cano. Lo conocen, lo reconocen. Ha tenido un recorrido muy grande científico porque no menos de 50 menciones en artículos nacionales e internacionales. Nos gusta la dermatología mexicana empoderada que publica, que no deja la ciencia de lado y en ese caso que viene a poner conceptos en una presentación tan cortica, pero que les va a permitir esa noche el doctor Luis Cano entender un poco mejor todas las técnicas actuales, lo más nuevo del cuidado capilar. ¿Y quién mejor que él como cirujano dermatooncólogo y tricólogo? Le gusta estudiar, tener la reseña de lo que presenció, estudió en sus largos años, pero también desde el Congreso de la semana pasada. Te saludamos a ti, doctor Luis, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de verte y a distancia, aunque Igualmente. nos dimos un abrazo en Cancún. Derma Luis Cano, síganlo porque también genera mucho contenido muy bueno en Instagram que puede ser de utilidad también para tus pacientes, doctora, doctor, porque el doctor Cano, si una cosa le gusta es compartir, no se queda ningún tip y esa noche se la va a rifar una vez más con ese tema para ustedes. En primicia, muchísimas gracias Luis por estar con nosotros. Adelante, rock and roll. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a platicar acerca de un tema que la verdad es que me gusta mucho y es algo que vemos en la práctica clínica pues todo el tiempo como dermatólogos que nos dedicamos al cuidado del pelo. Vamos a hablar acerca de la restauración capilar, tanto de tratamientos médicos y no médicos. Entonces, o más bien tratamientos médicos vía oral tópicos o bien algunas otras opciones que tenemos actualmente. Entonces, vamos a hablar acerca de la alopecia androgenética, que todos sabemos que es la causa más frecuente en alopecia en hombres y en mujeres. Vamos a hablar acerca de los tratamientos actuales que han venido a revolucionar todo el tratamiento de ese tipo de enfermedades que son de carácter crónico, pero que ya actualmente tenemos ya muchísimas opciones de tratamiento, como el dutasteride, que este es un inhibidor de la 5-alfa reductasa en sus dos isoformas, y que además puede ser tanto en manera vía oral o bien intradérmica, como vamos a platicar más adelante. Los exosomas, que son estas vesículas de 40 a 160 nanómetros, que nos ayudan para la comunicación intercelular y que de esa manera nos ayudan a bajar los factores inflamatorios que se pueden estar asociando a este tipo de alopecias. Vamos a hablar acerca de la mesoterapia avanzada, donde tenemos diferentes dispositivos que nos ayudan a hacer algún tipo de aplicación adecuada de estos tratamientos y también de mi experiencia en el grupo GEVA de trasplante capilar que se realizó en abril de este año. Entonces, hablando acerca del tratamiento del pelo, es súper importante recalcar que tiempo es pelo. Entonces, entre más opciones terapéuticas tengamos nosotros que ofrecerle al paciente de primera instancia, va a ser mucho mejor que el resultado tanto de tratamiento como el paciente se va a estar sintiendo con el mismo tratamiento. Entonces, esta es una frase muy importante de la cual vamos a estar pues platicando durante esta presentación. Entonces, vamos a hablar acerca de la alopecia androgenética, que la alopecia androgenética un momentito, perdón. Es la pérdida progresiva del pelo terminal posterior a la pubertad. Esto se ve más o menos en los hombres, en el 50% en aquellos hombres que tienen más de 50 años, y las mujeres que tienen más de 60 años se ven más o menos en el 40 o 50%, y esto evidentemente va dependiendo de la fuente que estemos revisando. Es mucho más común en pacientes caucásicos y pues bueno, depende de dónde lo estemos leyendo. La distribución
clínicamente se pueden ver dos patrones de distribución, la que se ve en hombres, que se le ha denominado MAGA, y la que se ve en mujeres, que se le ha denominado FAGA. Entonces, básicamente es lo mismo en diferentes localizaciones debido a la densidad de los receptores de andrógenos que tenemos en las diferentes partes de la piel cabelluda. Entonces, hay que recordar que el ciclo del pelo se divide en cuatro: el anágeno, que es la parte de crecimiento del pelo, en el cual está muy bien adherido a la piel cabelluda; la fase de catágeno telógeno, que son aquellos cambios en los cuales se va haciendo una involución del pelo; y en la fase de exógeno, en la cual ya se ve un desprendimiento de la misma fibra capilar. Entonces, en la alopecia androgenética hay una disminución en la cantidad de pelo que se encuentra en la fase de anágeno, y hay un aumento en la miniaturización de los mismos. Entonces, los dos protagonistas de esta enfermedad es la 5-alfa reductasa, que se divide en dos, que es la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la más importante, y también la forma activa de la testosterona, que es la dihidroepiandrosterediona, que digamos lo que tiene un papel muy importante en la patogenia de esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad multifactorial, como bien lo conocemos, y tiene que ver mucho con esta parte genética. Es súper importante hacer una historia clínica detallada en la cual podamos preguntarle al paciente o a la paciente, porque también se observan mujeres, como platicábamos anteriormente, acerca de quién de su familia tiene poco pelo o poca densidad del pelo. También se han determinado ciertos factores ambientales. El índice de masa corporal se ha vuelto muy importante últimamente, debido a que este tipo de alteraciones se puede ver en pacientes más jóvenes cuando tienen un síndrome metabólico descompensado. Y pues bueno, todos estuvimos en toda esta fase de euforia que estuvo en la pandemia de COVID-19. Entonces, pues casos graves de COVID-19 que tienen un efluvio, pues posteriormente desarrollan una alopecia androgenética pues más clínica, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como bien lo sabemos, ya que estamos platicando entre dermatólogos y expertos en el tratamiento del pelo, pues sabemos que son hallazgos clínicos y tricoscópicos. Básicamente lo que vamos a observar son puntos amarillos, podemos observar miniaturización, anisotricosis, unidades foliculares únicas, un signo peripilar, entre otros, que nos hacen pues diagnosticar esta enfermedad sin la necesidad de una toma de biopsia o algún otro estudio más avanzado. La historia clínica detallada es esencial para poder llegar a un diagnóstico correcto. Hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial entre otras causas de alopecia, como por ejemplo el efluvio, que es súper común en la práctica clínica. Yo creo que entre la alopecia androgenética y el efluvio telógeno son del 80% de las consultas que se observan en dermatólogos que nos dedicamos al tratamiento del pelo. Y siempre, siempre, siempre investigar acerca de ingesta de medicamentos, enfermedades o alguna otra cuestión que se pueda relacionar a efluvios telógenos, que evidentemente es algo, pues digámoslo, pasajero en la caída del pelo, ¿no? Entonces, el tratamiento de la alopecia androgenética es muy importante establecer los objetivos desde la primera consulta, porque puede ser que los pacientes no tengan expectativas reales del tratamiento que se les va a otorgar. Entonces, básicamente, y lo que se les debe comentar es que lo esencial del tratamiento es detener la progresión y ya lograr un recrecimiento que sea cosméticamente aceptable y que el paciente se sienta mucho mejor con lo que estamos logrando del tratamiento, ¿no? Entonces, hablando acerca del tratamiento de esta enfermedad, es digamos lo que ya hay tantas terapias disponibles que el tratamiento debe ser individualizado para poder discutir con el paciente los efectos adversos potenciales que se pueden asociar al tratamiento. Es muy común que, por ejemplo, tengamos pacientes mujeres con alopecia androgenética en este patrón femenino, y que una de las terapias que tenemos para poder tratar esta enfermedad sea el minoxidil bioral. Sin embargo, siempre es importante comentarle que pues puede haber, digámoslo, crecimiento de pelo en otras partes del cuerpo, que a lo mejor no va a ser lo que ellas esperarían, o lo que, digamos, lo que si no se platica desde un principio, puede ahí fracturar un poquito la relación médico-paciente. Es súper importante practicar con los pacientes acerca de la adherencia al tratamiento, porque es como una planta. Mientras nosotros estemos regando la planta va a estar verde y va a crecer. En cuanto nosotros suspendamos el tratamiento, puede haber una caída importante, y esto, pues si se platica desde un inicio, pues evidentemente va a mejorar
el apego del paciente al tratamiento y siempre, siempre, siempre platicar expectativas reales. No es lo mismo que nosotros logremos repoblar alguna zona, por ejemplo, de la zona del vértex, a por ejemplo ya zonas como las entradas, que ya son unas zonas mucho más difíciles de repoblar y que pues ahí tenemos otras herramientas como lo es el trasplante capilar que vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, como tal, actualmente, al día de hoy, solamente existen dos fármacos aprobados para el uso o para el tratamiento de alopecia androgenética, que es el minoxidil tópico exclusivamente y el finasteride tópico y vía oral. Entonces, todos los tratamientos los cuales vamos a platicar durante esta presentación son usos fuera de indicación, pero evidentemente hay un panel de expertos que han publicado muchísimo acerca de la efectividad y la seguridad de esos tratamientos, que son el grupo de Estados Unidos y el grupo español, así como también el grupo de Australia. Y pues siempre, siempre hacer una individualización terapéutica, porque pues por más que nosotros queramos dar tratamiento tópico, vía oral, intradérmico y todo, pues evidentemente esto eleva costos, esto a lo mejor los pacientes son difíciles en cuanto a continuar con terapias tópicas o prefieren una pastilla. Entonces, básicamente es adecuarnos al perfil del paciente y sobre todo platicar de las expectativas desde un inicio. Entonces, les voy a platicar acerca de estas guías que acaban de salir este año, que es del grupo español, que todos sabemos aquí que son pioneros en el tratamiento del pelo y todas las publicaciones que hacen prácticamente día con día. Entonces vamos a hablar primero acerca de la alopecia androgenética en hombres, que básicamente el tratamiento de primera línea, como bien sabemos, es el dutasteride vía oral, que es a 0.5 miligramos, que puede ser diario, que puede ser 2 o 3 veces por semana, y que este se pueda asociar o no al uso de minoxidil vía oral a dosis de 2.5 o 5, ya dependiendo de la experiencia que tenga cada uno de nosotros, pues podemos iniciar en 2.5 e ir aumentando dosis respuesta o bien iniciar desde 5 miligramos, que es una dosis totalmente aceptable. Entonces, platicando acerca de los tratamientos de segunda línea, tenemos al finasteride bioral, que es el único que se encuentra aprobado actualmente, incluso en menores de 18 años, que eso fue algo muy importante que comentaron en el congreso que asistimos la semana pasada. Y una de las terapias de las cuales quiero mencionar el día de hoy es la mesoterapia con dutasteride, que si observamos en esta tabla, es el único tratamiento que hasta ahorita ha demostrado efectividad en cuanto a tratamientos por mesoterapia. Entonces, es algo muy importante, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y básicamente en la alopecia androgenética en patrón femenino, podemos observar que el minoxidil aquí es el de primera línea y que este puede estar asociado a un inhibidor de 5-alfa reductasa, como el dutasteride o el finasteride, y también o también más bien se puede asociar a un antiandrogénico como la espironolactona a una dosis de 100 a 200 miligramos más o menos al día. Entonces, y ya tratamientos de segunda línea pueden ser anticonceptivos orales que tengan algún progestágeno con actividad antiandrogénica, la bicalutamida vía oral, que esta tiene indicaciones muy precisas y que requiere un poquito más de seguimiento con laboratorios al inicio y cada 2 o 3 meses del tratamiento, y también la mesoterapia con dutasteride es un tratamiento aceptado para este tipo de alopecia. Este artículo acaba de salir este año, fue aceptado desde el año pasado en octubre. Entonces, en cuanto a los procedimientos como tal que nosotros podemos ofrecer al paciente en el consultorio, la mesoterapia con dutasteride a concentraciones de 0.01 o 0.05 es un tratamiento que ha demostrado eficacia en los estudios que se han realizado. Entonces, actualmente existen muchos tratamientos de mesoterapia, de inyecciones, de rellenos para el pelo, entre otras cosas que platicábamos anteriormente, pero en realidad este es el único que ha demostrado eficacia y seguridad. Entonces, vamos a platicar un poquito de este tratamiento por mesoterapia, que básicamente el dutasteride, como bien saben, es un inhibidor de las dos isoformas de la 5-alfa reductasa. Y básicamente lo que hace es tomar la testosterona y convertirla en su forma activa. Entonces, van a existir dos formas, la 1 que se encuentra en el folículo piloso, pero que también se encuentra en las glándulas sebáceas, y el tipo 2 que se encuentra exclusivamente en el folículo piloso. Entonces, ¿por qué ha surgido esta, digámoslo, vía de administración en los pacientes que tienen algún tipo de alopecia androgenética? Es porque por mesoterapia nosotros podemos disminuir los efectos sistémicos secundarios que se pueden presentar con el uso de dutasteride. Como nosotros sabemos, existen
múltiples efectos secundarios que se asocian en un número muy pequeño de pacientes, pero es lo primero que los pacientes van a observar cuando ellos pongan el medicamento en buscadores de Internet. Entonces es muy importante que nosotros desde un principio platiquemos acerca de esos potenciales efectos para que ellos tengan la confianza en comentarlo en dado caso que se presente alguno de ellos. Básicamente son síntomas secundarios que se encuentran alterando la esfera sexual, como por ejemplo la reducción del líbido, pueden tener alteraciones de disfunción eréctil, pueden presentar migrañas, entre otros. Entonces, es muy importante siempre que vamos a iniciar una terapia, comentar estos efectos que se pueden asociar en un número muy pequeño, pero que pueden estar por ahí y que si ellos lo leen, no se asusten en que ellos van a ser ese 1% de los pacientes que lo pueden presentar. Existen otros efectos secundarios del minoxidil oral, del minoxidil tópico, del espironolactona, la bicalutamida, entre otros. Prácticamente todos los medicamentos que nosotros podemos dar en cualquier tipo de enfermedad, tanto dermatológica, tricológica o entre otras, pues van a tener efectos secundarios que si se platican todo va a estar bien. Entonces, les voy a platicar acerca de los artículos que validan el uso de este tratamiento como mesoterapia. El primer artículo que se publicó acerca de esta técnica fue en el 2008 por un grupo egipcio, en el cual se valoraron 34 hombres que más o menos iban entre una edad de 20 a 50 años y tenían una etapa clínica más o menos de 3 a 5 en la escala de Hamilton-Norwood. Entonces, estos 34 pacientes se dividieron en dos grupos. Un grupo en el que se aplicó dutasteride al 0.05% con otros, digámoslo, ingredientes que incluso los autores indican que ellos no querían darlo de esta manera, que ellos solo querían eh, inyectar dutasteride sola, pero en ese tiempo, en el 2008, no era pues nada conocida esta forma de administración, entonces pues no encontraron otra manera de poder administrarlo de manera, pues digámoslo, con la validez adecuada, ¿no? Y al otro grupo se le inyectó solución salina al 0.9%. Entonces se hizo un esquema de 16 semanas de tratamiento y donde cada 2 semanas se estaban haciendo infiltraciones con estos tratamientos. Entonces, podemos ver que se hicieron cuatro variantes, que fue la caída del pelo, que fue el índice de crecimiento del pelo, el grosor del pelo y también si había algún cambio entre el color y el brillo de la fibra capilar. Podemos ver que el grupo 1, que es el grupo que tuvo la dutasteride intralesional, presentó una disminución en la caída en un 64.3% en comparación al grupo 2, que fue del 21.4%. Y en este momento ustedes se podrían preguntar por qué el grupo 2, si solamente tenía solución salina, presentó disminución de la caída. Y esto lo explican los autores que puede ser por este factor antiinflamatorio o más bien proinflamatorio que promueve la disminución de la caída por el pinchazo como tal, por el traumatismo que se forma al momento de introducir la solución salina. Ya si nosotros nos vamos a a las otras variables en el cual hay un incremento en la tasa del crecimiento, vemos que el grupo 1 que se le infiltró la dutasteride, hubo un crecimiento del 71.4% en comparación con el grupo 2 que prácticamente fue cero. En el grosor del pelo aumentó el 50% en el grupo 1 en comparación con el grupo 2 que fue del 7.1%. Y también hubo mejoría en cuanto a la apariencia clínica del pelo con mejor color y mayor brillo hasta en el 21.4% de los pacientes en los cuales se aplicó dutasteride. Entonces, algunos otros parámetros que se valoraron en este artículo fue cómo se veía el paciente, si se logró, digámoslo, cubrir alguna superficie de la piel cabelluda y el conteo del pelo. Y si nosotros comparamos los dos grupos, lo más importante es que el grupo 1 sí presentó una mejoría bastante importante, más o menos del 60%. Hasta el 50% de los pacientes observaron que se cubría la piel cabelluda por este crecimiento que se indujo y se aumentó la cantidad de pelo en una media de 13.24 en comparación con el grupo 2, en el cual incluso hubo una disminución del número de pelo contabilizado, y esto se explica porque como no estábamos aplicando tratamiento, pues la enfermedad
continuó. Y como fueron 4 meses de tratamiento, pues evidentemente se pudo ver ahí un cambio a la disminución del número de pelos por la alopecia androgenética. Entonces, este artículo nos indica que la mesoterapia con dutasteride fue efectiva como tratamiento de alopecia androgenética masculina con una mejoría promedio del 92.9% en el grupo 1. Entonces, este artículo como que nos menciona que sí funciona muy bien, que funciona muy bien en la alopecia androgenética y sobre todo que funciona en hombres. Pero ahora pasaron básicamente 3 más 3, 6 años para que tuviéramos un artículo en el cual ahora valoraran o evaluaran el efecto y la seguridad del dutasteride en mujeres. Entonces, aquí se observaron a 126 mujeres y de igual manera se dividió en dos grupos. Un grupo en el cual se aplicó dutasteride y el otro grupo en el cual se aplicó solamente la solución salina al 0.9%. Ya habían pasado 6 años y como ya había una evaluación de la seguridad y eficacia del tratamiento, en este artículo sí solo se aplicó la solución con dutasteride en comparación con el otro que tenía otras cosas que pues no ayudaron muchísimo, ¿no? Entonces, en cuanto, este fue un esquema de tratamiento de 12 semanas, pero se le aplicaba una dosis semanal a los pacientes por 8 semanas y ya las últimas 4 semanas para completar las 12 semanas se aplicó solamente o se realizó una aplicación a las 2 semanas y luego a las últimas 2 semanas. Entonces, estos son los cambios que se pueden observar tanto en la línea media. Podemos ver que en los pacientes de primera, o sea, en la foto de primera vez de consulta, podemos ver cómo este patrón en árbol de Navidad, que normalmente así lo describimos, se ve muy, digámoslo, amplio, con una escasez de fibras capilares en la línea media y cómo este mejoró posterior a la aplicación del tratamiento. Entonces, aquí podemos observar cómo fue una comparación que hicieron con fotografías de la primera consulta y de la última consulta. Y vemos que bueno, que el 62.8% de los pacientes con tratamiento con dutasteride presentó una mejoría importante, o más bien, una mejoría en algún grado en comparación con el grupo 2, del cual solamente presentó 17.5%, que se explica de la misma manera por el traumatismo que se presenta por las inyecciones, ¿no? Y en cuanto al grupo 1, que presentó una mejoría del 62.8%, básicamente la mitad de los pacientes presentó una mejoría leve, pero muchos presentaron mejoría moderada, buena e incluso excelente. Y solamente el 37.2% de las pacientes tratadas con dutasteride no presentó algún cambio en comparación con el 82.5% de los pacientes que no presentaron ningún cambio cuando se les aplicó solamente la solución salina. Entonces aquí podemos ver que es bastante significativo. Y aquí también se hicieron o se valoraron otras variables en este estudio, como por ejemplo la densidad capilar, el grosor del pelo, la caída del pelo y también los cambios en cuanto al color y el brillo. Y podemos ver que en el grupo 1, la mayoría de los pacientes, por ejemplo, en la densidad del pelo, presentó una mejoría en el 60.5% con una P significativa. El grosor del pelo también presentó una mejoría importante con una P significativa. La caída del pelo disminuyó en un 73.5% también con una P significativa. Y en cuanto a los cambios de color y brillo, también presentó una P significativa con una mejoría de hasta el 72.1%. Entonces, bueno, se hicieron otros estudios en los cuales ya valoraron el pool test, en el cual se observó que disminuyó en el grupo 1 la cantidad de pelos que se venían a la tracción y también valoraron el pelo con un microscopio en el cual se observó que el pelo en los pacientes en el del grupo 1, que fue en los que se aplicó dutasteride, este pelo tenía un grosor pues más importante. Entonces, este artículo nos indica que la mesoterapia con dutasteride específicamente en mujeres fue efectiva, tolerable y mínimamente invasiva. Podemos observar que en realidad el dolor viene por la punción. En esta tabla de la parte superior derecha se habla acerca de los efectos secundarios asociados al tratamiento. En los dos se observa más del 80% o el 80% de los pacientes presentaron dolor, pero si se fijan, no es significativo entre si se aplicó la dutasteride o no, es básicamente el pinchazo. Otros presentaron cefalea y otros presentaron un poco de prurito, que el prurito sí se asoció muy poquito al uso de dutasteride.
Y entonces, pues los artículos previos, si ustedes se fijan, eran aplicaciones muy continuas. Imagínense estar citando al paciente cada semana para estar haciendo punciones a piel cabelluda que sabemos que duelen, que sabemos que aumentan los costos, que sabemos que no todos los pacientes van a tener ese tiempo en su agenda para poder asistir con nosotros cada una o cada 2 semanas, ¿no? Entonces, el grupo español, más o menos en 2017, quisieron valorar si había otra manera en la cual nosotros podíamos aplicar el tratamiento, pero siempre y cuando no comprometiéramos su eficacia. Entonces, ellos refieren que los tratamientos semanales tienen poca adherencia, son poco prácticos. Entonces, el objetivo de esta carta al editor fue valorar la efectividad y la seguridad de la aplicación del tratamiento cada 3 meses. Y esto se valoró en 5 hombres y en una mujer. Entonces, ellos hacían la aplicación en la consulta de inicio a los 3 meses y a los 6 meses. Es decir, que hacían 3 aplicaciones separadas por 3 meses cada una y también valoraron si esta aplicación de dutasteride tenía alteraciones en cuanto a los niveles hormonales de testosterona libre y otros factores androgénicos. Entonces, el resultado de este artículo o de esta práctica de aplicarlo cada 3 meses demuestra que sí hubo un incremento en la densidad capilar, en el diámetro capilar y que al momento de hacer los laboratorios de control observaron que no había alteraciones séricas en la testosterona y en otros parámetros que ellos valoraron. Entonces, como conclusión, este artículo nos indica, que es algo muy interesante, que la mesoterapia con dutasteride puede ser un tratamiento efectivo en pacientes con alopecia androgenética con aplicación cada 3 meses. Y esta es la manera en la cual nosotros lo estamos aplicando actualmente. Más o menos cada 2 o 3 meses podemos hacer aplicación de este tratamiento, evidentemente siempre tomando en cuenta que el tratamiento de la alopecia androgenética no solamente se basa en este tipo de inyecciones. Ya platicamos que tiene su parte tópica, su parte bioral y lo que podemos hacer en el consultorio o en el consultorio de cada uno de ustedes, que es básicamente la cereza del pastel del tratamiento. Pero esta plática no pretende comentar que este es un tratamiento de monoterapia en ningún sentido. Entonces vamos a platicar acerca del Dutabiot, que en realidad es un tratamiento, bueno, que habíamos platicado anteriormente, que va a ser un inhibidor de la 5-alfa reductasa y que se utiliza para la alopecia androgenética. Entonces, es seguro en hombres y en mujeres, como les comentaba en los artículos previos, y se pueden observar los resultados visibles en un corto periodo de tiempo. Evidentemente, corto es relativo porque todos sabemos que los cambios que se observan en cuanto al tratamiento del pelo digámoslo, son lentos. O sea, se pueden ver a los 4, a los 5 o a los 6 meses. Entonces, corto periodo de tiempo es más o menos a los 6 meses. Entonces, ¿cuál es el activo de ese tratamiento? Es el dutasteride al 0.02%, que comparado con otras que se encuentran en el mercado, esta tiene el doble de concentración y es un potente inhibidor de la 5-alfa reductasa tipo 1, que va a ser 100 veces más potente en comparación con la finasteride, y la tipo 2, que es 3 veces más potente con el comparativo previo. Entonces es bastante, bastante potente. Y los beneficios, pues evidentemente, como estamos tratando a la alopecia androgenética, lo más importante es disminuir la miniaturización folicular, que es la pérdida de densidad del pelo que todos los pacientes nos indican en la consulta de primera vez. Va a favorecer el engrosamiento del pelo, así como también la adherencia de la fibra capilar a la piel cabelluda. Va a aumentar esta densidad capilar por consiguiente y va a fortalecer el pelo como un objetivo primario importante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un tratamiento con micropunción, con las inyecciones intradérmicas? Es que es efectivo, es que es, digamos lo que es un tratamiento seguro, que no tiene alteraciones séricas, como bien lo vimos en el artículo del grupo español, que se encuentra indicado para alopecia androgenética y en algunos otros tipos de alopecia también, en hombres y en mujeres, que los resultados, como les comentaba, son a 4 o 6 meses más o menos, y que en realidad no requiere un cuidado previo como tal y tampoco un cuidado posterior de manera específica que modifique la calidad de vida o algún otro aspecto de los pacientes. Entonces, la técnica de aplicación va a diferir en donde ustedes lo lean. Básicamente, el protocolo que maneja este medicamento es que se aplique más o menos algunas 2 a 3 unidades
jeringa de insulina y que estén separadas cada centímetro, cada 0,5 centímetros, cada 1,5 centímetros. Esto depende evidentemente de la densidad capilar, depende de cómo estamos viendo el paciente, depende de qué tantas funciones nos tolera el paciente, entre otras. Y evidentemente, como les comentaba anteriormente, este no es un tratamiento que pretende ser monoterapia, por lo que podemos utilizar algunas otras técnicas como la fototerapia y otros tratamientos adicionales porque el tiempo es pela. Entonces aquí les presento este caso este es un paciente mío que vi en octubre del año pasado en el cual iniciamos con tratamiento tópico, con tratamiento bioral y el paciente fue súper cumplido porque se iba a casar en 3 meses. Entonces evidentemente le echó todas las ganas del mundo, fue súper regular con sus consultas y también acudió a sus consultas de aplicación de dutasteride intradérmica. Entonces podemos observar una mejoría bastante importante en la densidad del pelo, en el brillo del pelo también y cómo se van cubriendo los espacios de alopecia. Esta es la foto que más me gusta porque poblar el vértex es un poco complicado y esta aplicación con dutasteride nos permite hacer o focalizar el tratamiento en estas zonas que son un poquito más difíciles de poblar, como por ejemplo las entradas o esta zona del vértex. El paciente estaba feliz con el resultado y pues bueno, se fue a su boda con un pelazo. Entonces, otra de las técnicas que nosotros podemos utilizar en nuestros pacientes con alopecia androgenética es el uso de exosomas. Les voy a platicar acerca de la cláusula que nos habla de otras recomendaciones del tratamiento con alopecia androgenética del grupo español, y es que ellos nos hablan del PRP, que es este plasma rico en plaquetas que todos hemos escuchado que sirven para muchas cosas, ¿no? Que en realidad ellos recomiendan que sea un protocolo de 3 sesiones mensuales, es decir, uno cada mes por 3 meses, y que ya después se hagan sesiones de mantenimiento cada 3 o 6 meses. Y evidentemente esto, pues el volumen de aplicación, pues va a depender de qué tanta alopecia o qué tanta mejoría estemos viendo en el paciente. Ahora, es muy importante mencionarles que el plasma rico en plaquetas no se encuentra o no se encuentra aceptado o legal hacerlo nosotros como dermatólogos, porque en México el uso de hemoderivados digamos lo que es jurisdicción de la norma oficial mexicana 253, que nos habla acerca de la disposición de la sangre y los componentes. Y aquí está el plasma rico en plaquetas, en el cual habla de muchísimas regulaciones que nosotros debemos de tener en el consultorio para funcionar como digámoslo, banco de sangre incluso. Debe de tener un hematólogo que sea responsable del laboratorio, alguien de calidad, muchas cosas que evidentemente no vamos a tener en nuestra consulta como dermatólogos. Entonces, una de las opciones que tenemos son los exosomas. Los exosomas van a ser estos derivados de células madre mesenquimales, que son básicamente vesículas que son muy pequeñas, que van de 20 a 200 nanómetros y que nos ayudan para esta comunicación intercelular y que nos van a ayudar a dar una proliferación de células de la papila dérmica, nos van a aumentar la producción de factor de crecimiento endotelio vascular y del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y va a permitir una conversión de telógeno a anágeno. Y esto es súper importante en pacientes que tienen un efluvio telógeno, por ejemplo, agudo refractario. Entonces podemos utilizar este tipo de tecnología y también en la alopecia androgenética, que pues básicamente es el tema de esta plática. ¿Por qué se recomiendan los exosomas frente a otras terapias que ya existen en el mercado? Porque tienen bajo riesgo de inmunogenicidad. Esto es súper importante porque la membrana bilipídica que tienen es muy similar a la celular humana y en el pelo nos ayudan a disminuir las citocinas proinflamatorias y nos permiten estos factores de crecimiento que les comentaba anteriormente. Entonces, estos exosomas ya son tema de discusión en múltiples congresos. En el congreso previo ya de esta semana pasada de tricoscopía, estuvimos platicando acerca de los exosomas, tanto para la razón de antienvejecimiento cutáneo, pero también para, digámoslo, el crecimiento del pelo. Y este cartel se fue aceptado, el cartel de esta presentación fue aceptado en el Congreso Americano de Dermatología, en el cual los autores pudieron demostrar que los exosomas nos ayudan para la proliferación del folículo piloso, nos ayudan a hacer esta transición rápida de telógeno y anágeno, y pues evidentemente esto amarra, entre comillas, el pelo a la piel cabelluda. Y también algo muy importante que se ha estado estudiando en los últimos años son esas especies reactivas de oxígeno que aumentan los factores proinflamatorios y que tiran o que
permiten un desprendimiento del pelo. Entonces, eso nos ayudan a hacer una protección en contra de estas especies reactivas de oxígeno y también de los andrógenos que se encuentran circulando. Entonces, pues es una terapia que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, existen dos presentaciones de este exosome, que son los de 5.000 millones de unidades de exosomas, perdón, que se encuentran a la izquierda, y los de 2.5 mil millones de exosomas que se encuentran a su derecha. Y pues tienen diversas indicaciones, como les comento, rejuvenecimiento cutáneo, se está utilizando para cicatrices, para dermatitis atópica en placas eczematosas, como coadyuvante, no como tratamiento de primera línea, evidentemente, entre otras aplicaciones que tenemos actualmente. Entonces, para la dosis capilar, esto es básicamente, digámoslo, un protocolo que les podemos compartir en el cual podemos utilizar 1.5 cc. Los exosomas se pueden aplicar de múltiples formas. Puede ser con inyección intradérmica o puede ser digámoslo, instrumentos que nos ayudan a romper un poco la barrera cutánea, como por ejemplo Dermapen, Dermaroller, micropunciones, CO2, entre otros, ¿no? Pero pues básicamente podemos utilizar 1.5 cc en la región, en la piel cabelluda, un cc más o menos en la barba y más o menos 0.3 en la región de la ceja, que como sabemos también se puede afectar en otras patologías. Entonces, como les comentaba, existen múltiples técnicas de aplicación y normalmente como sabemos, el tiempo es pelo, entonces si lo iniciamos pronto en el tratamiento, pues podemos hacer 3 a 5 sesiones cada 4 semanas y ya el mantenimiento que les había comentado es una sesión cada 6 meses, más o menos. 3 a 6 meses, dependiendo. Entonces, este es un caso en el cual, evidentemente, el paciente estuvo bajo tratamiento vía oral y tópico para la alopecia androgenética, pero también se hicieron tratamiento mensual durante 3 meses con exosomas por micropunción y podemos ver que el paciente tuvo una mejoría bastante importante de la alopecia androgenética con un crecimiento cosmético bastante adecuado. Muy bien. Entonces, ya hablando acerca de qué es lo que podemos hacer para optimizar, ya tenemos el tratamiento, ya sabemos que funciona y ya sabemos cómo lo podemos aplicar. Ahora, ¿qué nos está ofreciendo la farmacéutica? ¿Qué nos están ofreciendo estas personas que se dedican a hacer los procesos mucho más eficaces y mucho más eficientes? Les voy a platicar acerca de este inyector intradérmico que se llama mesoinyector, que lo que hace es una pistola, que es una pistola mecánica que va a funcionar por presión. Entonces, esta pistola nos ayuda muchísimo a tres cosas. Nos ayuda a hacer una aplicación más precisa, porque nos indica la velocidad de aplicación y la profundidad de aplicación, así como también nos ayuda a ahorrar producto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos regular qué tanto producto nosotros estamos aplicando en cada una de las inyecciones. Eh, lo importante de esta pistola es que es una pistola neumática o mecánica como tal y que tiene un consumible que es una jeringa que es muy delgadita y que nos ayuda a hacer una aplicación bastante controlada. Ahora, aunque estamos platicando acerca del tratamiento del pelo, este mesoinyector se puede utilizar para muchas cosas. Se puede utilizar para aplicar NSTF, que sabemos que es este ácido hialurónico con vitaminas que nos ayudan a un rejuvenecimiento cutáneo bastante adecuado y también se pueden aplicar otras terapias como enzimas, entre otros. Entonces, también tiene 16 frecuencias ajustables y eso nos ayuda muchísimo a hacer una aplicación mucho más rápida o bien una aplicación lenta dependiendo de la tolerancia del paciente y nos ajusta la profundidad como bien les comentaba. Entonces, básicamente podemos empezar con una profundidad de 0.2 milímetros y ya posteriormente la podemos ir haciendo más profunda dependiendo de qué tanto está tolerando el paciente. Muy bien. Y ya por último, les voy a platicar acerca del trasplante capilar que tuve oportunidad de tomar este curso en abril del año pasado. Y es algo muy importante porque ya es recomendado en todas estas guías para la restauración capilar. Entonces, ¿quiénes van a ser los pacientes que son candidatos a este tipo de tratamiento? Son aquellos pacientes que van a tener esta alopecia androgenética, pero que ya tienen una alopecia estable. Es un paciente que tiene unidades foliculares suficientes o adecuadas en la zona donadora, que es esta zona en la parte posterior de la piel cabelluda, y también en aquellos pacientes que ya son pacientes mayores, con una alopecia androgenética establecida, que básicamente con el tratamiento tópico bioral que ya se utilizó, no fue
digámoslo, lo suficientemente, no se logró un crecimiento adecuado con el que el paciente esté conforme y pues las expectativas del paciente que a veces sobrepasan todo lo que podemos hacer, ¿no? Médicamente. Entonces, aquí tenemos cómo se hace la extracción de las unidades foliculares. Básicamente tenemos punch de 0.8 a 0.9 milímetros y con eso es suficiente para que las unidades foliculares salgan completas. Aquí les puedo mostrar un poquito el video, nada más que creo que se aparte un poquito. Y ahí podemos ver cómo básicamente se busca la unidad folicular que queremos retirar, se hace el punch y eso es un aparato rotatorio giratorio que va haciendo corte. Entonces, la unidad folicular sale y ya con unas pincitas especiales lo ponemos en estas, digamos, logasitas que se van contando de 50 a 50 para nosotros tener un conteo de cuántas unidades foliculares estamos aplicando en el paciente. Y pues evidentemente, entre mayor cantidad de unidades foliculares, pues vamos a tener un resultado cosmético mayor. Pero siempre hay que valorar que la zona donadora sea suficiente para que el crecimiento posterior vaya a tapar estas zonas donde quitamos el pelo y no vayan a quedar este aspecto apolillado que seguramente han visto por ahí en trasplantes que se han hecho por no dermatólogos, ¿no? Entonces aquí tenemos la zona receptora en la cual nosotros hacemos un marcaje que incluso existen ciertos aparatos que nos pueden ayudar a hacer un marcaje bastante adecuado y podemos utilizarlo para cerrar estas entradas o darle una mayor densidad a la línea frontal del paciente. Aquí estamos haciendo la aplicación de estas, bueno, primero hacemos la apertura donde va a ir la unidad folicular y ya posteriormente vamos a hacer la aplicación de cada una o el trasplante de cada una de las unidades foliculares para que quede en este aspecto. Nosotros siempre les he dicho que el trasplante capilar es algo muy bonito, pero es algo que si lo haces debe de gustarte, o sea, debe de gustarte esta técnica, porque el primer trasplante que nosotros hicimos tardamos 12 horas en hacer esta línea. Ya evidentemente después con la práctica, ya el segundo trasplante nos salió mucho más rápido, pero esto es un trabajo muy, digámoslo, extenuante, pero bueno, la recompensa es que el paciente se va feliz con su resultado cosmético y el resultado se va viendo básicamente durante los siguientes 6 meses al año posterior al trasplante capilar. Aquí estoy con el grupo de nuestros maestros argentinos que vienen del grupo, que son del grupo GEVA, fundadores de este grupo, y que vienen cada cierto tiempo aquí a Ciudad de México. El siguiente taller que van a tener aquí con nosotros en Ciudad de México va a ser a principio de este mes, del siguiente mes, básicamente la primera semana de julio. Y pues la verdad se los recomiendo mucho porque desde el primer día, a la primera hora, ustedes ya están haciendo una planeación del trasplante capilar que van a hacer y ya este mismo día están haciendo trasplante capilar. Entonces, aquí estoy con el siguiente paciente. La verdad es que tuve la oportunidad de estar con un grupo bastante divertido, que pues básicamente ya hemos trabajado juntos posterior a este tratamiento. Entonces, aquí podemos ver los resultados cosméticos del trasplante capilar como tal. Vemos que las entradas son una zona en la cual pues es un área de oportunidad bastante importante para ese tratamiento porque es un área en el que el tratamiento médico, tópico o intradérmico no va a ser suficiente o no en la mayoría de los pacientes o a lo mejor no a las expectativas que el paciente quiere. Podemos ver aquí cómo se logra una repoblación bastante buena de la línea frontal y de toda el área parietal de la piel cabelluda y vemos que es un resultado bastante adecuado, con una cosmética bastante adecuada, resultados es natural y no se ven estos, digámoslo como pelos de muñeca que se pueden ver en trasplantes que se realizaban con anterioridad, ¿no? También existe la posibilidad de hacer trasplante de la zona de la barba. Esta es una técnica que en el curso pasado nosotros no tuvimos oportunidad de observar, pero me parece que ya, gracias a los comentarios que hicimos, que nos gustaría mucho también poder hacer trasplantes en esta zona, pues ya en los siguientes cursos me parece que lo van a estar introduciendo de manera, digámoslo, paulatina, y pues el resultado cosmético es bastante adecuado, ¿no? Y listo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, eh, algo en que les pueda ayudar el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, te felicitan y dicen, estamos muy contentos, muchas felicidades, la plática muy amena, súper práctica, gracias de aprender de usted, doctor. A ver, vamos
Hay alguien que hizo 5 preguntas, no podremos contestarlas todas, pero estoy seguro que aparte offline lo podremos hacer porque hay que tener toda la ciencia de ti. Cuando haces la meso, ¿utilizas algo de bloqueo o de algo para el dolor con la pistola? Disculpa, me estaba viendo las preguntas, perdóname. En realidad, existen dos maneras de poder hacer el tratamiento. Una es sin anestesia y básicamente vas haciendo las aplicaciones en donde se requiere este tratamiento, o bien lo que se puede hacer es un bloqueo frontal. Siguen la línea, este lo hace el grupo español, básicamente siguen la línea de implantación frontal, por ejemplo, esa sería la mía, y básicamente ponen bolitos de lidocaína simple y lo van poniendo en toda la línea de implantación frontal. Evidentemente se bloquean los nervios frontales, pero no los nervios de los que inervan la piel cabelluda. Entonces, la aplicación parietal o frontal biparietal anterior va a estar como muy bien anestesiada, pero la parte posterior básicamente no se va a lograr una anestesia adecuada. Entonces, ahí más que nada depende de qué tanto ustedes quieran, porque también duele la infiltración con la anestesia. Entonces, pues es cambiar un dolor por otro. Entonces, básicamente es como a ustedes les gustaría trabajar. Ya con el mesoinyector, la verdad es que el dolor sí disminuye muchísimo porque la velocidad es mucho, o sea, es una velocidad muy rápida y se hace una aplicación mucho más controlada en cuanto a la velocidad y a la profundidad y a la cantidad de medicamento que se aplica. Entonces eso hace el tratamiento mucho más, digámoslo, controlado y con una mejor experiencia para el paciente, porque las inyecciones sabemos que en la piel cabelluda duelen horrible. Sí. Pueden conseguir la U225 y mucho de lo que mostramos esta noche con el grupo Odela. Contáctenos a su distribuidor favorito y asesor comercial o directamente ahorita en el chat. La duda, ¿qué dosis y si se diluye y cuántas sesiones y cuánta dosis por sesión más o menos? Más o menos se requieren de 7 a 8 jeringas, más o menos. Existen también dos corrientes. Lo que pasa es que estos tratamientos con dutasteride, aunque se ha observado cómo es la periodicidad y su eficacia y todo, no existen como tal protocolos tan establecidos que nos digan que se tiene que diluir o no se tiene que diluir. Entonces, la dilución básicamente se hace porque se quiere bajar un poquito el pH en el cual está la solución de dutasteride para que duela menos o que arda menos la dutasteride. Pero básicamente esto es como también se puede hacer de las dos maneras, se puede hacer 50 y 50, por ejemplo, si lo quieren hacer en aplicaciones de insulina, con inyecciones de insulina de 30 unidades, se pueden poner 15 unidades de Dutabiot o de dutasteride y 15 unidades de solución salina. Entonces ahí serían más o menos 15 por 8, serían más o menos un cc, por ponerlo, o 2 cc's, más o menos para ponerlo en rangos prácticos, que nosotros podemos hacer la aplicación en toda la piel cabelluda y que nos alcance, ¿no? Y ahorita se recomienda, gracias al artículo que les comentaba del 2017, que sea cada 2 o 3 meses también por la vida media larga del tratamiento. Estaba leyendo por ahí una pregunta acerca de la vida media del dutasteride y de la espironolactona. Se recomienda la espironolactona en pacientes premenopáusicas porque digamos lo que se encuentra en una edad fértil y pues digamos lo que un embarazo se puede dar en cualquier momento. Entonces, en realidad, la espironolactona se puede utilizar y se debe suspender solamente un mes antes del deseo de embarazo. Ahora, existen también, esto lo vimos con la doctora Cristina Serrano en otro congreso en el de Veracruz, que incluso perdóname, la espironolactona se puede suspender en el momento en el que se sabe que hay un embarazo, porque la vida media es muy corta. Entonces se suspende el día que se sabe que hay un embarazo y ya no hay tanta repercusión para el feto. En comparación con la dutasteride, que la dutasteride necesitamos un periodo de tiempo básicamente de 6 meses para nosotros poder planear un embarazo. Entonces, si nosotros suspendemos 3 a 6 meses antes el dutasteride, ya podemos planear un embarazo después. Por eso es la diferencia entre si se utiliza en pacientes premenopáusicas y en pacientes postmenopáusicas. Pero incluso eso también fue un tema de debate porque ser premenopáusica no significa que se busque un embarazo. Entonces se tiene que dividir a las pacientes no en pacientes si son premenopáusicas o posmenopáusicas, sino en pacientes que están buscando un embarazo al corto o mediano plazo y pacientes que no lo están buscando. Si lo están buscando, entonces lo mejor terapia sería la espironolactona
porque tú lo suspendes un mes y ya, o lo puedes suspender en el día que te enteras del embarazo y ya, a diferencia del dutasteride. Entonces, básicamente así es como ahora estamos dividiendo a las pacientes mujeres en edad fértil, básicamente. Muy bien, te felicita y manda un saludo diciendo genial la plática de hoy del doctor Basilio, tricólogo colega tuyo de Guadalajara. Nos preguntan aquí varios doctores más, Jorge, la doctora Diana Sujay. eh, edema posterior al tratamiento de minoxidil vía oral se suspende, dice el doctor que disminuyó la dosis de 5 a 2,5 miligramos y fue persistente el edema. ¿Qué sugieres? Ahí lo que podemos hacer, por ejemplo, es en básicamente los pacientes que tienen alguna alteración, digámoslo, como también se puede ver edema de párpados o edema también de miembros inferiores, ahí lo que podemos hacer es ir disminuyendo la dosis de miligramos a que esta sintomatología disminuya o bien si se tiene que suspender el medicamento porque es muy importante el edema o el efecto secundario, pues ya tendríamos que pasar a otras alternativas, como por ejemplo mantenernos solamente con tratamiento tópico. Sin embargo, se ha hecho una línea del tiempo en cuanto a los efectos secundarios del tratamiento y se ha demostrado que más o menos al mes y medio, 2 meses, el edema tiende a disminuir, aunque se siga utilizando el minoxidil, pero como siempre, hay pacientes, no hay efectos secundarios, entonces siempre es importante valorar con el paciente qué efecto secundario es muy importante para él como para llegar a una suspensión de tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias. La doctora Suye te pregunta, ¿utilizas protocolos alternados, DUTA y exosomas? ¿Recomiendas en la primera sesión mezclar los dos o alternarlos, mezclarlos aforándolos en la misma jeringa? ¿Cuál sería tu sugerencia, DUTA más exosomas, por ejemplo? Ajá. Lo que yo haría ahí, por ejemplo, es separar las sesiones para nosotros también poder ver una mejoría después de cada una de las sesiones. Se puede hacer al mismo tiempo, no pasa nada. Incluso se puede utilizar, por ejemplo, se pueden hacer los exosomas intradérmicos con jeringa y después el dutasteride. Pero evidentemente esos son muchos más piquetes, es mucho más doloroso para el paciente. Entonces es mejor hacer las cosas separadas. Siempre que hacemos las cosas con prisa es cuando pasan las cosas malas. Entonces, hay que hacer las cosas espaciadas. Podemos hacer, por ejemplo, yo prácticamente nunca empiezo con, o sea, el tratamiento con alopecia androgenética nunca lo empiezo con ese tipo de tratamientos porque hay que primero hacer adherencia a tratamiento tanto tópico como vía oral. El tratamiento es una pirámide, entonces la base de la pirámide siempre va a ser el tratamiento tópico, el tratamiento oral. Ya en sus citas de seguimiento y viendo el resultado que logramos con ese tratamiento, ya podemos empezar con la aplicación tanto de exosomas como del dutasteride. Y podemos hacer una sesión un mes, dutasteride, la siguiente sesión exosomas, y así nos podemos ir un mes, por más o menos 6 meses, es decir, 3 sesiones de un tratamiento y 3 sesiones del otro, y ya posteriormente hacer solamente digámoslo, reaplicaciones cada 3 a 6 meses de cada uno de ellos. Y con eso el paciente pues va a estar bastante bien y vamos a lograr mantener el efecto que logramos con la terapia de inducción, tanto el tratamiento tópico como el tratamiento bioral y el intradermal. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Vera. Estoy muy satisfecha por la respuesta. Teoría de reemplazo hormonal, testosterona, las bioidénticas, cómo manejar a esos pacientes y, misma pregunta, cómo manejar a pacientes con antecedentes de cáncer de mama y o próstata o HPV. Pues ahí lo importante, por ejemplo, en los pacientes es tener ya remisión completa del cáncer, evidentemente, antes de estar planeando alguna otra cosa. En los pacientes con antecedentes de cáncer de mama no se les puede indicar algún tratamiento con inhibidores de 5-alfa reductasa, como por ejemplo el dutasteride, ya que es una contraindicación para el tratamiento, entonces evidentemente no sería una de las opciones. Ahí podríamos utilizar, por ejemplo, tal vez la espironolactona en pacientes mujeres y en pacientes hombres sería básicamente estar al pendiente con el doctor urólogo, porque incluso como indicación primaria, el grupo español nos indica que en pacientes mayores de 40, 50 años, dependiendo de sus antecedentes, debemos de tener un antígeno prostático de base antes de iniciar un inhibidor de 5-alfa reductasa. Entonces, yo creo que ahí sería tener un poquito más en cuenta la aplicación tal vez de exosomas o continuar con terapias tanto tópicas como vía oral de minoxidil. Yo creo que esa sería un, este, una práctica adecuada.
Muy bien, muchísimas gracias. Una última pregunta, abusando, porque te vemos muy encarrilado. No pasa nada, ¿qué pasó? En las mujeres post o premenopáusicas, ¿cómo se manejan y se abordan esas alopecias? ¿Se suspende antes del embarazo? ¿Se planea? ¿Y qué pasa con la espironolactona y los inhibidores de la 5-alfa reductasa? Sí, lo que pasa es que antes se tenía o sea, te tenía como el concepto de que teníamos que dividir a los pacientes entre premenopáusicas y posmenopáusicas. En las pacientes premenopáusicas te dábamos la espironolactona y en las pacientes posmenopáusicas sin antecedentes de primera línea de cáncer de mama o propios, podríamos dar o podemos dar el inhibidor de 5-alfa reductasa, que básicamente es el dutasteride. Eh, ¿Por qué también? Por la vida media, porque la vida media del dutasteride es mucho más larga en comparación de antiandrogénicos como la espironolactona. Entonces, si nosotros tenemos, si la paciente está tomando espironolactona y está planeando un embarazo, nosotros debemos de suspender la espironolactona un mes antes de la concepción para estar seguros de que todo está bien. En el congreso los últimos congresos se ha estado hablando de que ya podemos suspender la espironolactona el mismo día de que la paciente se entera que está embarazada. Que evidentemente esto no es la práctica, digámoslo, adecuada, ¿no? Evidentemente todo se tendrá que planear, pero bueno, sabemos que a veces, digamos lo que hay un embarazo sin previo aviso y entonces, pues suspender el tratamiento de espironolactona el mismo día que se enteran que está embarazada en teoría el tratamiento es seguro y tanto la paciente como el bebé van a estar bien. En comparación con la dutasteride. Si nosotros le iniciamos la dutasteride a una paciente premenopáusica, que sí se puede, porque no tiene antecedentes heredofamiliares, no tiene antecedentes personales de cáncer de mama y no está planeando un embarazo, nosotros podemos dar dutasteride. Pero si ya planea un embarazo al corto plazo, tenemos que planearlo que suspenda el medicamento 6 meses antes del embarazo para evitar cualquier feminización del feto, ¿no? Y esa sería como la indicación completa. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos aquí a dejar las preguntas. Hay más, pero seguramente podremos más adelante y record ya mandarlas porque ya es tarde y es tiempo de dejarte descansar y agradecer la verdad. Siempre apuntamos todo, agradecemos mucho a todas y los doctores que se unieron, muchísimos aquí, numerosísimos, que demuestra el interés por el tema y el ponente. Así que felicidades una vez más, doctor Cano, por hacer historia dentro de ese programa, tu programa. Inspiraste a otros que dijeron hoy, pues me encantaría también un día yo ser ponente, así que acuérdense, ese espacio es suyo, a veces como alumnos, a veces como ponentes. El doctor Cano estuvo de alumno en muchas pláticas el fin Ujú. pasado y puede hoy ser profesor, porque se trata de eso, entender, explicar y poder recordar a todos los que no pudieron estar en esa gran suerte de asistir al Congreso con los grandes cracks de la tecnología que empoderan e inspiran a doctores como el doctor Cano. Muchísimas gracias, Luis. No te nos vayas, mostramos el programa de la semana que entra. Recordemos, Derma Luis Cano para ti. Semana que entra estaremos con un colega tuyo de la dermatología y dermatopediatría, hablando de los exosomas, solamente de exosomas, con el doctor Ramón García, quien ha sido el ganador el año pasado del mejor caso de Steven Johnson, con un caso de exosomas fantástico, del infantil Federico Gómez, que saludamos todos los residentes de todos los hospitales escuela, de las escuelas de dermatología y cirugía plástica de México y Latinoamérica. Y así les agradecemos mucho. Concluye ese evento. Nos vemos semana que entra, en una semana exactamente a las 8 de la noche, o de la oficial, ya casi rozando los 10,000 seguidores de ese gran programa, 4 años y casi y medio, y contando, y contando. Una frase de conclusión, Luis, antes de despedirnos. Pues agradecerles mucho la atención el día de hoy. La verdad es que la alopecia androgenética es un tema apasionante, es un tema que nos toca a todos tratar todos los días y conocer las diferentes terapias y las diferentes opciones que tenemos para el paciente, la verdad es que enriquece muchísimo tanto nuestra práctica médica como la satisfacción del paciente y nuestra satisfacción como profesionales. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho el tiempo y a Odela también por invitarme. La paso muy bien siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Un gran honor que estés con nosotros una vez más. Muy buenas noches a todos en los controles técnicos. Carlos, gracias a todo el equipo de marketing, todo el equipo de ventas, todo el equipo
de los asesores comerciales, la gerencia médica, los que hacen posible traer tecnología, productos, servicios y ese gran programa de educación médica continua para ti, doctora, doctor. Sigamos en contacto en las redes, odela.mx, odela.cocol, odela.us, odela.br de Brasil, en cada país donde estamos presentes haciendo historia contigo de la mano, indefectiblemente contigo, médico, para hacer educación de los pacientes a través de los médicos y su staff. Muchísimas gracias, que descansen. Hasta la próxima, la prochaine. Buenas noches. Chao, chao. Luego, muchas gracias.